¿Qué tal? Buenas tardes. Ya son las 7 en punto. Vamos a iniciar nuestra sesión número 2 de este proceso de alineación en los estándares 301 y 217. Entonces, hoy vamos a concluir con lo que vimos ya con el 301, todo lo que es referente a la parte de diseño. Y ya el día de mañana estaremos iniciando con todo lo que es impartición de cursos. Ok. Bueno, antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad?, de lo que vimos la sesión de ayer. Entonces, por favor, Oscar, si me puedes apoyar con algunos puntos relevantes que recuerdes de la sesión de ayer. Estuvimos viendo lo de la presentación que hicimos. Estuvimos viendo la forma de poder empezar a elaborar. Pues dimos un repaso de lo anterior, de las clases anteriores, y para poder empezar a elaborar nuestra carta descriptiva, si se puede llamar así, o la PUA, y ¿qué más? ¿Recuerdas qué debe de llevar esta carta descriptiva? Ay, no recuerdo bien ahorita todo. Muy Traigo bien. aquí toda la información, pero no. Vamos a darle oportunidad de participar, ¿verdad? ¿No? ¿Tú recuerdas qué es lo que debe de llevar la carta descriptiva? Y algunas cosas. Debe tener espacio para el nombre del curso, para el nombre del instructor, número de participantes, fecha del curso, los requisitos de los participantes. Ya dije el nombre del curso, sí. Los objetivos generales y específicos. De tener material didáctico que se va a utilizar, la técnica de aprendizaje, técnica grupal y técnica instruccional. Y bueno, más cosas que no me vienen a... Casi indicas todo, ¿verdad? Tendríamos que indicar las técnicas instruccionales, las técnicas grupales, el tiempo que nos vamos a llevar en cada actividad, describir también las actividades que vamos a realizar durante el curso, no presentar faltas ortográficas y presentarse de manera digital o impresa. Entonces, prácticamente se cubrieron ahí todos los puntos. Recordemos también que vimos que hay 3 técnicas instruccionales. Y vimos que estaba la expositiva, demostrativa y diálogo-discusión. Y también vimos cuándo convenía utilizar cada una de ellas. Entonces, ¿recuerdas, Oscar, la diálogo-discusión, para qué tipo de objetivo es conveniente utilizarla? Diálogo o discusión. Para las de cognitivas. Para las, más bien afectivas, ¿verdad? Pues para las afectivas o para la relación social. Para las cognitivas, ¿no recuerdas cuál era más conveniente? ¿Qué técnica instruccional? Exposición. La expositiva, muy bien. Y para la psicométrica, que sería la demostrativa. Ok. Y ya estábamos ahí por empezar a ver cuáles eran los conocimientos que debe de tener un diseñador de cursos. Entonces, los conocimientos que tiene que tener un diseñador de cursos, vimos que eran estos principios que estamos manejando aquí, ¿verdad? Tendríamos que tener conocimientos sobre el principio del conductismo, cognitivismo, constructivismo y humanismo. Entonces, esto lo vamos a ver de manera muy sencilla y muy rápida. En sus manuales hay un poquito de mayor información, pero lo importante es únicamente entender o comprender el principio de cada uno de estos. También vamos a ver los principios de la educación para adulto, que es la andragogía, y cuáles son los principios bajo la cual se rige. Y lo que es las técnicas demostrativas, diálogo, discusión, demostración, esto ya lo vimos, y las rompehielo y energizante,
prácticamente también ya vimos esta parte. Entonces ya nos falta un poco menos. Entonces, aquí nos dice que hay diferentes teorías de aprendizaje. Ya vimos que ahorita hicimos referencia a 4 teorías de aprendizaje, pero no hay ninguna de ellas que pueda indicar que así aprenden todas las personas. Entonces, normalmente todo aprendemos con una conjugación de estas técnicas o con una, o en ocasiones con una o con otra, de acuerdo al momento y al tipo de educación que tenemos. Pero no hay ninguna técnica que podamos indicar que cubre o que abarca todo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el conductismo. Entonces, el conductismo nos dice que se considera al participante como un recipiente a llenar de conocimientos. Ajá, entonces ese es el conductismo, que tiene que ser considerado para saber correctamente a los estímulos. Entonces, este de conductismo es conocido también como estímulo-respuesta. Y de acuerdo a estos estímulos, vamos a estar llenando del conocimiento adecuado a nuestros participantes. Pero también nos dice que si el participante o el aprendiz se está guiando de una parte equivocada, tendríamos que actuar para corregir esta parte. Enoch, ¿quieres participar? Ahí está. Aquí está. Es que tengo que salir acá a mi carro. Voy a pasarme al teléfono para estarla escuchando y siguiendo. Muy bien. Hasta ahora en que tengo movilidad. Entonces, nada más para avisarte que me voy a pasar al teléfono. Ahorita estoy mandando ahí la... Ajá, ya le estamos dando entrada, entonces ya ahí lo Ya me tenemos. salgo de acá. Ok. Gracias. Por nada. Entonces tenemos esta parte del conductismo, ese estímulo-respuesta, y tenemos, por ejemplo, prender la computadora hasta lograr hacerlo sin equivocación. Entonces, aquí vamos a ir reforzando estas conductas hasta lograr el dominio de este conocimiento. Y se considera al participante como un aprendiz, es decir, que es un receptor activo más que un observador pasivo. Es básico que la conducta alcanzar se repita para que el participante logre la adquisición de habilidades y la retención. Para motivar el reforzamiento, el participante recibe premios o castigos. Entonces, si la conducta está siendo adecuada, pues vamos a dar un premio, un estímulo positivo, y si está siendo inadecuada, pues un castigo o un estímulo negativo. Y sus principios principales son, cuando reforzamos una conducta, aumenta la probabilidad de que se incremente. Entonces, cuando nosotros queremos que se incremente una conducta que normalmente es positiva, pues debemos de dar un estímulo positivo para que esta conducta se vaya incrementando. Y de manera contraria, si está haciendo alguna conducta negativa y si nosotros no tomamos acción, entonces puede ser que esa conducta o eso se quede como un conocimiento válido para las personas o para los participantes. Entonces tenemos que tomar acción para que no se siga esa conducta y sería ante un estímulo negativo. La conducta se puede moldear por medio de aproximaciones sucesivas. Tanto es posible enseñar a las personas nuevas respuestas por medio de otorgar un incentivo cada vez que el participante se acerque al objetivo deseado. Entonces, si no reforzamos la conducta, esa tendrá a desaparecer. Entonces, prácticamente el conductismo nos indica que va a haber bajo un estímulo una respuesta. Se indica o se piensa que así es como está la educación actualmente aquí en México, donde la mayoría de los estudiantes estudian para obtener ese estímulo, ya sea ese estímulo positivo, cuando estamos hablando de pasar un examen, de tener un título, de terminar una carrera. Entonces, estamos buscando ese estímulo positivo o evitando el estímulo negativo, que sería la sanción de los padres o el reprobar, verse mal ante la sociedad por no tener un título profesional. Entonces, eso es como estamos prácticamente trabajando actualmente en la educación. Aunque también ya hay programas basados en competencias, sin embargo, nos han implementado al 100%. Entonces, cuando hablamos del conductivismo,
es importante que recordemos estímulo-respuesta. Esa es la clave, ¿verdad? Hay un estímulo positivo para la conducta positiva. Cuando la conducta es negativa, tendríamos que dar un estímulo negativo para que no se refuerce ese tipo de comportamiento. Después tendremos aquí la parte del constructivismo. Y el constructivismo prácticamente es que cada individuo construye su propio conocimiento. Pero ¿en base a qué lo construye? Lo debemos de construir a base de las experiencias previas que hemos tenido. Entonces, sí, cada uno de nosotros va a construir nuestro conocimiento, pero no lo construimos de la nada, sino nos esforzamos o nos reforzamos con los conocimientos previos que tenemos y de ahí vamos creando nuevas ideas. Dice, la adquisición de conocimientos es por propia construcción. El sujeto se conoce, ordena y organiza el mundo desde su propia experiencia. ¿Okay? La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas que logre proporcionar en una actividad mental constructivista. Entonces, aquí parte de nosotros como diseñadores y como instructores en el constructivismo debemos de crear un ambiente adecuado para que el participante pueda construir su propio conocimiento. Y nos dice que de acuerdo con la concepción del constructivista, se organiza en torno a 3 ideas fundamentales. La primera de ellas es que el alumno es responsable de su propio proceso de aprendizaje. Él es quien construye o más bien reconstruye los saberes de un grupo cultural. Entonces, está reconstruyendo lo que ya tiene como conocimiento de acuerdo a la información que está percibiendo. Y puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de otros. La actividad mental constructivista del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. Es decir, que el alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en sentido literal todo el conocimiento. Entonces, cada uno de nosotros vamos aprendiendo, pero paso a paso, ¿verdad? De poco a poco. Entonces, por eso tenemos que tener las bases para ir adquiriendo un nuevo conocimiento. Recordemos también que una de las características que nos pedía la carta descriptiva es que fuera progresiva, de lo simple a lo complejo, porque está viendo o se observa que con esta técnica de aprendizaje del constructivismo, pues no podemos empezar desde cero, tenemos que ir basando nuestros conocimientos de poco a poco. También nos dice que la función del docente es engrasar el proceso de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente originado. Esto implica que la función del profesor no se limita únicamente a crear condiciones ópticas para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar y explicar y deliberadamente dicha actividad. Entonces, nosotros debemos de guiar y orientar hacia el conocimiento o hacia la construcción del conocimiento que deseamos que tengan nuestros participantes. Podemos decir que la construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de elaboración en sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos. Ok. Entonces, como resumen, prácticamente el constructivismo es que cada quien es responsable de la construcción de su propio conocimiento y lo hacemos a través de basarnos en las experiencias previas o en los conocimientos previos que ya contamos. Entonces, con estos conocimientos previos que contamos, es con lo que vamos a estar elaborando el constructivismo. Okay.
Después viene la otra técnica, que es el humanismo. Cuando hablamos del humanismo, nos dice Roger, que es su principal expositor, que se considera el aprendizaje como una función de la totalidad de las personas. Y afirma que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin el intelecto del estudiante, sin la emoción del estudiante y sin la motivación para el aprendizaje. ¿Okay? Pues también nos dice Roger que los seres humanos tienen un deseo natural por aprender y también para liberar el proceso del aprendizaje. Ok. Nos dice también que convertirse en una persona completa requiere libertad para aprender. El aprendiz se le motiva para que sea más expresivo, tenga confianza en sí mismo y para que se vaya independizando. Este tipo de aprendizaje, al ser autodirigido, exige un reordenamiento de las prioridades educativas, asimismo una redefinición de los roles del profesor-alumno. El humanismo en la educación tiene las siguientes características. La educación se centra en el alumno, dar a los estudiantes la oportunidad de explorar y entrar en contacto con sus sentidos y autoconceptos y valores, y la educación que involucra los sentidos, las emociones, las motivaciones, el gusto y desgusto de los estudiantes. Pero aquí lo que observamos y sobresale, si vemos en las otras dos técnicas que habíamos visto, la primera de ellas indicaba que el alumno era un recipiente, ¿verdad? Que era un recipiente el que íbamos a llenar nosotros de información, que si las cosas las iba haciendo bien, lo íbamos a ir felicitando, si las cosas las va haciendo mal, pues lo vamos castigando, y con estos dos mecanismos lo vamos orientando para que vaya obteniendo el aprendizaje. Después el constructivismo nos indica pues que la responsabilidad es del alumno, de aprender, y sin embargo nosotros como instructores debemos de crear los ambientes adecuados para que ellos puedan construir el conocimiento, se va a apoyar en sus experiencias previas y lo tenemos que hacer de forma paulatina o de lo sencillo a lo complejo. Pero aquí en el humanismo ya nos cambia toda la jugada, porque ya nos está diciendo que lo más importante es el alumno. Desde ahí nos está diciendo que lo más importante es el alumno, pero también que tenemos que considerar tres factores que no habíamos tomado en cuenta. El primero de ellos, tenemos que tomar en cuenta el intelecto del estudiante. Cada estudiante tiene un intelecto diferente. Y nosotros, como diseñadores y como instructores de cursos, tenemos que considerar esto, ¿verdad? Cada persona, cada participante que yo me tope, va a tener un intelecto diferente. Pero también tengo que cuidar sus emociones, ¿ok? Porque dice que uno tiene que tener una emoción adecuada para poder aprender. Vamos a suponer que llega nuestro participante y tuvo un problema con su pareja o tiene problema en el trabajo y tiene las emociones por los suelos. Entonces, esta persona, pues, ¿qué va a aprender? No va a aprender de manera adecuada, ¿verdad? Emocionalmente no está apto para aprender. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como instructores? Pues tenemos que crear un ambiente adecuado para cambiar la emoción que está sintiendo en ese momento por una que realmente le permita adquirir el conocimiento que nosotros queremos transmitir. Y para eso vamos a estar motivando, ¿verdad? Vamos a estar motivando a nuestro participante para mantenerlo en este estado emocional adecuado y pueda aprender conforme lo que requerimos. ¿Ok? Entonces esa es la gran diferencia en el humanismo. Ya estamos incluyendo la parte del intelecto, la parte de las emociones y que debe de estar motivado prácticamente las personas. Y nos dice que el desarrollo de contenidos de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante, fomento de efectividad personal, los estudiantes se ven como individuos con diversidad de necesidades y habilidades y aptitudes. Entonces, nuevamente nos dice
que los estudiantes son individuos, cada uno es diferente y cada uno tiene diferentes necesidades, diferentes habilidades y diferentes actitudes. El autoconcepto y la autoestima del aprendiz son factores esenciales en este aprendizaje. Y el aprendizaje se considera holístico, no solo cognitivo. El acto de aprender involucra las emociones, sentimientos y destrezas motoras. Esto no lo tocan las otras teorías de aprendizaje. Y también nos dice el humanismo que el aprendizaje se basa en interacción amistosa y democrática y las medidas de disciplina estrictas son mínimas. Y nos indica también que es más importante la calidad que la cantidad de educación que se esté recibiendo para el estudiante. Y todo individuo vive en un mundo continuamente cambiante de experiencias de las cuales él es el centro. El estudiante o cada uno de nosotros se considera como el centro y el individuo percibe su experiencia como una realidad y reacciona a sus percepciones. Su experiencia es su realidad. El individuo posee la tendencia inherente a actualizar y desarrollar su organismo por medio de experiencias. Muy bien. Y ya por último, tenemos la teoría cognitivista o cognitiva. Y la cognitiva está basada en la introspección. Aquí vamos a aprender realizando procesos cognitivos o procesos exclusivamente mentales, donde nos vamos a apoyar de la memoria, de la experimentación, de la repetición, del reforzamiento, la atención y concentración, la comprensión, el interés y la emoción, y terminando con la retroalimentación para crear el aprendizaje. Entonces vamos a llevar a cabo estos 9 procesos mentales para tener o adquirir el conocimiento que estamos buscando. Entonces, ¿qué es la teoría cognitiva? Pues es cuando se adquiere el conocimiento a través de un proceso mental, de los procesos mentales, donde nos apoyamos o utilizamos la parte de la memoria, la experimentación, la repetición, el reforzamiento, la atención y concentración, la comprensión, el interés, la emoción y la retroalimentación. Se dice que normalmente es así como aprendemos las tablas de multiplicar. Si nosotros recordamos, ¿verdad? Siempre ya sea algún maestro, algún familiar, nos indicó cuál era el valor de las tablas de multiplicar. Nos dijo, bueno, 2 por 2 es 4. ¿Nosotros qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que hacer memoria, ¿verdad? Recordar que 2 por 2 era 4. Después nos apoyamos normalmente en la repetición. Estuvimos repitiendo y repitiendo, hicimos ejercicios que son ejercicios de reforzamiento, donde hicimos algunas planas o algunas actividades para reforzar ese conocimiento y tuvimos que poner atención en ello hasta que llegamos a comprender por qué 2 por 2 era 4 y ya dijimos, bueno, si tengo 2 cosas y luego llegan otras 2, son 4 y si llegan otras 2, entonces serían 6, que sería lo mismo de 2 por 3. Y ya llega ahí esta parte de la comprensión. Entonces, este es el modelo cognitivo. Y en resumen, pues es un proceso mental, ¿verdad? Es todo un proceso mental en el cual vamos a adquirir el conocimiento. Muy bien. Se está integrando Salvador con nosotros. Le damos la bienvenida. Y vamos a aprovechar también para hacer el pequeño repaso de estas 4 teorías del aprendizaje. Ok, entonces vamos a empezar con Oscar. Oscar, de las 4 teorías, ¿me podrías explicar así brevemente la cognitiva? Además, si me apoyas con el micrófono, por favor, Oscar. Perdón. No, la cognitiva está basada en la comprensión, en la memoria, en la repetición, en la reforzar
Un reforzamiento. Reforzamiento. Está basada también en repetición, ya dije, en retroalimentación. Retroalimentación. Y ¿sí? Prácticamente que es un proceso mental. Es un proceso mental. Un proceso mental. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Vamos con Salvador. Salvador, si nos escuchas, ¿nos podrías indicar de manera breve a qué se refiere la teoría del humanismo? La teoría del humanismo no la alcancé a ver, pero por la esencia, me imagino que tiene que ver con todas aquellas sensaciones, ¿sí? Motivaciones para el aprendizaje, emociones, intelecto, la libertad para aprender, o sea, digamos que el punto humanista de lo que es el aprendizaje, la manera en que los muchachos en un momento dado o el alumno pone su intención para aprender, que es motivándose con su intelecto, o sea, teniendo todas estas particularidades de su lado para desarrollarse. Muy bien, ajá, en resumen prácticamente podríamos decir que el humanismo se centra en el alumno prácticamente, el alumno es la esencia o la parte principal y tenemos que considerar nosotros su intelecto, sus emociones y que mantenerlo motivado. Y con eso podríamos resumir la parte del humanismo. Y vamos con Enoch. Enoch, si nos podrías apoyar con la parte del constructivismo. Hola, ya estoy acá. Pero la verdad es que sí me agarras muy en curva. El constructivismo, es que recuerdo, déjame descartar. Humanismo es de las emociones. El cognitivismo es de... no, porque es la de estímulos positivos y negativos, o ese es el... Ese es el conductismo. Ah, conductismo. No, ajá, entonces no. Podemos ahí, cuando hablamos de la conducta, si te portas bien, pues positivo, si te portas mal, negativo, que es el conductismo. Okay. Y el constructivismo... Ese sí lo capté. Ok, y el constructivismo ya nos va a hablar de la construcción del conocimiento y nos dice que con la construcción lo hace cada individuo construye su propio conocimiento, pero se basa en las experiencias y en los conocimientos previos que tiene y a través de un ecosistema de aprendizaje, que es como obtiene estos conocimientos. Ok, entonces esos son los cuatro principios o las cuatro teorías que nos pide el estándar que manejemos. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los principios de educación para adultos. Y antes, pues debemos de conocer que nos dice que toda iniciativa concreta y organizada, ya sea pública o privada, de proporcionar a los adultos oportunidades de aprendizaje formal o informal que contribuyan a su evolución personal, profesional o vocacional. Entonces, esto es la educación para adultos. Pero viene, o debemos de identificar ese término que es andragogía, que deriva de una palabra griega que es anere, adulto, y agogos, que es conducta de la enseñanza, que es muy similar a lo que es la pedagogía, nada más que la pedagogía es la enseñanza para niños y la andragogía es la enseñanza para adultos. Nos dice que para enseñar a adultos debemos de seguir ciertos principios. Uno de estos principios es la necesidad del saber. Entonces, cuando somos niños, aprendemos de manera automática, ¿verdad? Aprendemos ni siquiera lo que no queremos aprender y lo aprendemos. Pero cuando ya somos adultos, ya no es así, porque ya sabemos que el aprender les vamos a dedicar cierto nivel de esfuerzo, de tiempo, entonces ya no aprendemos tan fácil. Entonces, para poder aprender necesitamos identificar que tenemos la necesidad del saber. Entonces, los adultos necesitan saber
¿Por qué deben aprender algo antes de aprenderlo? Entonces, cuando los adultos se disponen a aprender algo por su cuenta, emplean una energía considerable en sondear los costos de no aprenderlo. En consecuencia, uno de los nuevos aforismos en la educación para adultos es que la primera labor del instructor del aprendizaje es ayudar a los participantes a darse cuenta de la necesidad de aprender. Entonces, nuestra primera función es indicarle a los participantes, ¿sabes qué? Esto lo tienes que aprender por estas razones, ¿verdad? Hacerles ver que ellos tienen la necesidad del aprendizaje. Por eso se comentaba que ustedes, al diseñar sus cursos, los diseñemos solventando una necesidad. Entonces, si estamos solventando una necesidad con nuestros cursos, pues ya únicamente es explicarle al participante qué necesidad va a solventar él al tomar nuestro curso. Y estaríamos ya cubriendo el primer principio de andragogía. Nos dice que los sistemas de evaluación de personal, la rotación de puestos de trabajo, la exposición a puestos modelos y las evaluaciones diagnósticas de desempeño son ejemplos de estas herramientas. Como mínimo, los instructores han de ofrecer razones del valor del aprendizaje para mejorar el desempeño de los aprendices o de la calidad de sus vidas. Todavía muy útiles para fomentar la conciencia de la necesidad de aprender son aquellas experiencias reales o simuladas en las que los aprendices descubren por sí solos las brechas entre dónde están y dónde quieren llegar. Entonces, prácticamente nos están dando algunos consejos o tips cómo podemos crear esa necesidad de aprendizaje. Hay otro principio que debemos de considerar, el autoconcepto de adulto. Entonces, nos dice que los adultos tienen un autoconcepto de seres responsables de sus propias acciones y de sus propias vidas. Una vez obtenido, sienten una necesidad psicológica profunda de ser considerados y tratados como capaces de dirigirse y resisten a la situación en que otro les impone su voluntad. Esto representa un serio problema en la educación para adultos. En el momento en que los adultos se enfrentan con una actividad calificada de educación, capacitación o cualquier sinónimo, recuerdan su experiencia escolar, se colocan en una posición de dependencia y se cruzan los brazos, se sientan y dice, enséñame. Entonces, aquí voy a explicar con un ejemplo este punto, ¿verdad? Del autoconcepto de adulto. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Porque no estaríamos respetando este autoconcepto. Yo me he topado en algunos cursos donde el instructor llega y si los participantes están platicando, luego lo primero que dice, a ver, jóvenes, silencio, todos a su lugar. Como si estuviéramos entrando a una secundaria, una primaria, ¿verdad? A lo mejor porque es lo que nosotros vivimos y pensamos que es así la forma de poner orden en nuestras clases, pero no estamos conscientes o no estamos tomando en cuenta que no estamos trabajando con jóvenes, no estamos trabajando tampoco con niños, estamos trabajando con adultos. Y si a un adulto le das una indicación de esta forma, pues va a tener cierta resistencia desde ahí, ¿verdad? Entonces, desde ahí va a oponer resistencia al aprendizaje y toman este tipo de conductas. Entonces, bueno, tú eres el maestro, pues a ver si eres tan bueno, enséñame, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con adultos y si no los tratamos como tal, entonces vamos a tener una respuesta no adecuada, no los estaríamos involucrando de forma adecuada a ellos. Y normalmente la experiencia que nosotros tenemos como instructores, pues es aquella que hemos tomado de nuestros maestros, ¿verdad? Y los maestros, si fueron formados, la mayoría de ellos, pues en la parte de la pedagogía, que es para educar a niños. Y son estrategias y técnicas muy diferentes las que tenemos que utilizar nosotros.
Entonces, siempre tenemos que estar conscientes que no estamos trabajando con niños, no estamos trabajando tampoco con jóvenes, estamos trabajando con adultos y ellos deben ser responsables de su educación. ¿Y cómo vamos a hacer para que ellos adquieran estos compromisos? Pues con el punto anterior, ¿verdad? Les vamos a mostrar la necesidad que vamos a subsanar con que ellos tomen nuestro curso. La necesidad del saber, se las vamos a mostrar. Muy bien. Entonces, bueno, dice que esta situación de dependencia obligada de el tratamiento infantil consecuente del instructor crea un conflicto entre ellos, entre el modelo intelectual. El aprendiz es un ser dependiente y la necesidad más profunda, tal vez del subconsciente, de dirigirse a uno mismo. Es siendo que hasta de forma inconsciente se bloquea el adulto ya al aprendizaje. El método habitual de resolver los conflictos psicológicos es huir de la situación, lo que probablemente explica en parte el gran índice de deserción en la educación voluntaria para adultos. Es decir, que una mala actitud de nosotros puede caer o llegar hasta que el participante abandone nuestro curso. Y una vez que los educadores de adultos se dan cuenta del problema, se esfuerzan por crear experiencias de aprendizaje en las que se ayude a los capacitados a transitar de aprendices dependientes a aprendices autodirigidos. Ok, entonces es la importancia de estar conscientes que estamos trabajando con adultos y tratarlos como tales, no porque estén tomando una clase, un curso, una sesión, los vamos a tratar como jóvenes o como niños. El papel de las experiencias de los adultos. Los adultos llegan a una actividad educativa con mucho mayor volumen y una calidad distinta de experiencias que los jóvenes. Por la simple virtud de haber vivido más tiempo, han acumulado mucho más conocimiento. Tienen experiencias diferentes en cantidades, en calidad, que dan como resultado la educación de adultos. Esto asegura que en cualquier grupo de adultos habrá una gama más amplia de diferencias que en uno de jóvenes. Cualquier grupo de adultos puede ser más heterogéneo en términos de su pasado, estilo de aprendizaje, motivación, necesidades, intereses y metas que uno de jóvenes. Por lo tanto, el acento en la educación del adulto está en la individualización de la enseñanza y las estrategias del aprendizaje. Eso significa también que para muchos tipos de aprendizaje los recursos más ricos residen en el aprendizaje de adultos. Entonces, el énfasis en la educación para adultos está en la técnica experimental, técnica que recurren a la experiencia de los adultos como un grupo de discusión, ejercicios de simulación, actividades de solución de problemas, estudios de caso. Diciendo, en cualquier, o sea, los adultos tienen mucho más experiencia, esto van a enriquecer a nuestros cursos, ¿verdad? Porque podemos esforzar o basarnos en todos esos conocimientos previos para crear conocimientos nuevos. Pero también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque nos dice, de tener más experiencias también tienen algunos efectos negativos. Conforme acumulamos experiencias y prejuicios que cierran nuestras mentes a las ideas nuevas, recepciones frescas y otras formas de pensar. Así los educadores de adultos tratan de descubrir los medios de ayudar a los adultos, examinar sus hábitos y prejuicios y de abrir sus mentes a nuevos enfoques. Entonces, esto luego es bien complejo, ¿verdad? Tenemos que aplicar muchas estrategias para abrir o cambiar una idea o un concepto que el adulto lo tiene ya como cierto y nosotros tenemos un enfoque diferente. Entonces, ahí tenemos que estar trabajando para no chocar. Y nos dice que la educación de la sensibilidad, el valor de la clarificación y las escalas del dogmatismo son algunas técnicas con las que se ataca este problema. Tenemos otro principio que es la disposición para aprender. Entonces nos dice que si el adulto no está dispuesto a aprender, no va a aprender.
Nosotros tenemos que crear esa disposición. Es función de nosotros como instructores que nuestros participantes estén dispuestos, ¿verdad? Estén abiertos a aprender. Y nos indica que los adultos están dispuestos a aprender lo que necesitan saber y sean capaces de hacer con el propósito de enfrentar la situación de la vida real. Pues aquí ya nos están dando la clave. ¿Cómo voy a hacer para que mi participante esté dispuesto a aprender? Pues él tiene que saber que lo que va a aprender lo va a poder utilizar en la vida real, ya sea en su vida laboral o en su vida personal, profesional, pero que lo va a poder aplicar. Un rico recurso de la disposición para aprender son las tareas existenciales que llevan de una etapa de desarrollo a la siguiente. La implicación crítica de este supuesto es la importancia de situar la experiencia de aprendizaje de modo que coincida con dichas tareas. Y nos da un ejemplo, por si nos hablan de una joven de secundaria, de segundo año, y ella no está lista en este momento para aprender sobre nutrición infantil ni las relaciones matrimoniales. Pero en cuanto se comprometa, después de titularse, estará lista para este tipo de temas. Entonces, mientras pues, no va a tener ella la disposición de aprender, si le estamos hablando o le queremos dar un curso sobre nutrición infantil, pues no lo va a aprender. Aquí hay otro un poco más claro que nos habla de un obrero, ¿no? Dice, los obreros no calificados no están listos para un curso superior hasta que dominen el trabajo y hayan decidido que están preparados para asumir más responsabilidades. Entonces, así se creyera, ¿no? Prácticamente, si le vamos a dar un curso de supervisión a un obrero, pues no va a estar preparado en este momento. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros si en nuestro curso tenemos obrero? Pues crear la disposición para aprender. ¿Y qué es lo que le vamos a decir? Entonces, no es necesario sentarse a esperar a que la disposición aparezca naturalmente, ¿verdad? Hay maneras de inducirla mediante la exposición a modelos de un desempeño superior, ejercicios de estimulación y otras técnicas. Entonces, ¿qué le vamos a decir al obrero? Bueno, tú actualmente estás ganando tanto, pero si te preparas como supervisor, vas a tener estos beneficios extra y le tenemos que pintar una ruta de dónde está, a dónde puede llegar, qué beneficios, hacerlo ver que es alcanzable para que le puedan hacer esta necesidad de aprendizaje. Y vamos a orientar, el otro principio, la orientación del aprendizaje. Entonces, en contraste con los niños y jóvenes, están centrados en temas escolares, los adultos se centran en la vida y en las tareas y problemas diarias, ¿verdad? No estamos orientados realmente al aprendizaje. Nosotros como adultos, pues normalmente tenemos otro tipo de obligación. Entonces dice, los adultos se motivan a aprender en la medida en que perciban que el aprendizaje les ayuda en su desempeño y a tratar con los problemas de la vida. Además, obtienen conocimientos, destrezas, valores y actitudes de una manera más eficaz cuando se les presenta un contexto de aplicación en las situaciones reales. Entonces, ya vimos aquí nuevamente que todo lo que nosotros tratemos de enseñar, tenemos que hacerle ver al participante que este conocimiento lo puede utilizar y le va a ayudar en su vida real. Y aquí por último, pues tenemos la parte de la motivación. Ok, y ya nos ponen aquí la motivación según la teoría de Abraham Maslow, es el enfoque sobre la motivación más difundido y aceptado, el de Maslow, y los estudios de Maslow lo llevan a estructurar las necesidades que el hombre experimenta con base en una jerarquía. Esto hace que los humanos reaccionen de conformidad con la necesidad dominante en un momento determinado y establece que la motivación esté en función de la satisfacción que debe alcanzarse prioritariamente. ¿Ok? Entonces dice que luego, entonces los motivadores más potentes son
las presiones internas de incrementar la satisfacción laboral, la autoestima, la calidad de vida, etcétera, ¿verdad? Los adultos normalmente tienen la motivación natural de seguir creciendo y desarrollándose en el ámbito que sea, pero con frecuencia se topa con obstáculos como un concepto negativo del alumno por inexibilidad de oportunidades, recursos, limitaciones de tiempo y programas que infringen los principios de aprendizaje. Y aquí viene lo que son los tipos de necesidades que se van a ir cubriendo. Para que funcione nuestra motivación, pues vamos a decir que nuestro curso, ya dijimos que iba a cubrir cierta necesidad, pero a la necesidad que nosotros enfoquemos, pues deben de estar cubiertas las necesidades anteriores, ¿verdad? Para que pueda ser eficaz. Vamos a ver, por decir Oscar, tu curso que vas a diseñar, ¿a qué tipo de necesidad va enfocado de las que estamos viendo ahí? A las necesidades va a ir dirigida a los productores del campo, ¿no? Ajá. Y si ellos aprenden a hacer mejor su actividad agropecuaria, tanto agrícola como ganadera, van a tener mayores ingresos. Ahí no sé en cuál de estas cabría. Ok, entonces la necesidad que estaríamos cubriendo va a ser que vamos a llevar mayor ingreso, ¿verdad? Mayor ingreso es el que vamos a estar obteniendo. Ok, la puse aquí para que esta especie un poquito mayor, o gráficamente nos dice que tenemos estas diferentes necesidades, que son las fisiológicas, que son nuestras necesidades básicas, como es dormir, comer, tomar agua, todo lo básico, ¿verdad? Las necesidades de seguridad, que es tener pues casa, trabajo, ingreso, después de nuestras necesidades sociales, de autoestima y de autorrealización. Pues prácticamente cuando hablamos de para mantener mayor ingreso, va a caer en la necesidad de seguridad. De seguridad. Entonces, estas personas pues tienen que tener cubiertas previo estas necesidades básicas. ¿Ok? Salvador, el curso que tú vas a diseñar, ¿a qué necesidad estaría cubriendo? ¿O va enfocada? Bueno, la mía está enfocada básicamente en lo que es el aprendizaje de dibujo y pintura. Básicamente tiene más que ver con la autorrealización, que los muchachos sientan que están logrando el tipo de pintura o dibujo que quieren desarrollar. También cubre la necesidad de estima. Obviamente las fisiológicas de seguridad, bueno, por ende, estas vienen ya cubiertas de alguna manera. Pero sí, básicamente es la autoestima y la autorrealización. Ok, entonces vamos a suponer que cae aquí en autoestima. Entonces, en los participantes que entren al curso de Salvador, tienen que tener cubiertas estas otras necesidades sociales. Porque vamos a suponer que el participante no tenga resuelta una necesidad de seguridad. Entonces, mantener motivado a este participante va a ser complejo, ¿verdad? Durante el transcurso del curso, porque supongamos que no tiene a lo mejor trabajo o no tiene la forma, la seguridad de que va a poder pagar su casa o de que pueda mantener la comida o va a cumplir o terminar la quincena de manera adecuada, y le estamos dando aquí un curso que va relacionado a la autoestima, entonces la motivación puede bajar. Entonces hay que aquí, desde que nosotros diseñamos nuestro curso, recordemos que tenemos ahí una sección que es para el perfil del participante, debemos de asegurar que ese perfil pues va enfocado y dirigido a este tipo de personas. Y sobre todo también cuando lo queramos comercializar, ¿verdad? Vamos a comercializarlo, pero debemos asegurarnos que las personas que se lo vamos a promover tengan cubiertas las otras necesidades. Ok, entonces estos son prácticamente
los principios para adultos. Y nos habla todo de la motivación, que se deben de mantener motivados las personas. Ok. Vamos a checar lo que son nuestras indicaciones generales que deben seguirse tanto en la educación de adolescentes como en la educación de adultos en el aspecto motivacional. Primero, la parte de retroalimentar. Decir al capacitado cómo lo está haciendo, recordar su trabajo y motivarlo, ¿verdad? Aquí nos recuerda un poquito a la técnica del conductismo. Si lo está haciendo bien, tendríamos que estarlo motivando, que lo está realizando bien. Proporcionar un aprendizaje activo. Aprender haciendo, lograr que el capacitado contribuya con ideas y respuestas. Entonces, lo vamos a estar incluyendo y va a estar participando durante el desarrollo de nuestro curso. Se va a reforzar las medidas se hará reforzamiento mediante práctica. Presentar materiales relevantes, ¿verdad? Nuestro material de apoyo tiene que ser relevante para que dé un impacto y mantenga motivado a nuestros participantes. Vamos a estar recordando lo aprendido, esto también ayuda a la parte de la motivación, y vamos también a apoyar en los conocimientos anteriores. Esto nos recuerda un poquito al constructivismo, y vamos a emplear los diferentes sentidos, que es como estaríamos utilizando también o apoyándonos de materiales didácticos. ¿Okay? Y recordemos que también vamos a encontrar personas que son auditivas, que son kinestésicas o que son visuales. Entonces, como quiera, vamos a tratar nosotros de cubrir los 5 sentidos para crear también emociones adecuadas y se pueda generar o mantener esta motivación. Presentar la información en secuencia. Y recordemos que la secuencia va de lo sencillo a lo más complejo, y proporcionar un aprendizaje por descubrimiento, que es el aprendizaje donde los receptores investigan conceptos, principios y procedimientos. Analizan y sacan consecuencias como mínima guía del instructor. Okay. Emplean el aprendizaje por resolución de problemas, también nos podemos apoyar en esta forma, y proporcionar un aprendizaje significativo que implica un procedimiento muy activo de la información por aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende significativamente a partir de la información contenida en un texto, se hace por lo menos lo siguiente: se realiza un juicio de la pertinencia para decidir cuál de las ideas que ya existen en la estructura cognitiva del lector son las más relacionadas con las nuevas ideas. Se determina la discrepancia, contradicciones y similitudes entre las ideas nuevas y las anteriores. Con base en el procedimiento anterior, la información nueva vuelve a reformularse para poder asimilarse a la estructura cognitiva del sujeto. ¿Ok? Y tenemos por último las conclusiones. En este módulo es observancia obligatoria saber los principios básicos que componen los conocimientos elementales de cada apartado. Es decir, si estudiar es el camino para aprender, debemos retomar ese camino para mejorar la competencia. Muy bien. Entonces, hasta ahí terminamos lo que es el elemento 1 de 3 de nuestro estándar 301. Ahora vamos a ver cómo vamos a diseñar lo que son nuestros instrumentos para evaluar nuestros cursos. Entonces, ya vimos que tenemos 3 tipos de instrumentos que vamos a estar utilizando para evaluar nuestros cursos. Pero estos instrumentos tienen que tener los siguientes requerimientos. Entonces, los instrumentos deben de estar elaborados, o sea, deben de existir, deben de indicar el nombre, deben de contener un espacio para registrar el nombre del instructor, también deben de tener espacio para registrar el nombre del participante, tienen que tener espacio para registrar la fecha de aplicación, deben de contar con las instrucciones de aplicación y contiene los reactivos a evaluar. Incluye las claves de respuesta para el evaluador y o instructor
y corresponden con la estrategia de evaluación mencionada en la carta descriptiva. ¿Cuáles son esas estrategias de evaluación? Vimos que puede ser un cuestionario, puede ser una guía de observación o una lista de verificación. Y se presenta en formato digital o impreso y se presentan sin errores ortográficos. Ok. Las instrucciones de aplicación de los instrumentos de evaluación elaboradas deben establecer las condiciones de aplicación. Debemos de determinar también el tiempo que vamos a dedicar para poder aplicar estas evaluaciones. Contiene las indicaciones para el participante y contiene las indicaciones para el evaluador. Los reactivos del instrumento de evaluación elaborados deben de corresponder con los objetivos de aprendizaje. Entonces, este punto es bien importante. ¿Qué es lo que yo voy a preguntar? Pues voy a hacer reactivos o preguntas de acuerdo a mis objetivos de aprendizaje, ya sea mi objetivo general y mis objetivos específicos, porque vamos a medir el grado en que se están alcanzando estos objetivos. Y deben de ser congruentes con el tipo de instrumento. Se verifica una sola evidencia y o característica. Son medibles e indican su valor. O sea, tenemos que indicar el valor de cada reactivo. Si todos los reactivos valen 1, podemos poner una nota al inicio. Cada pregunta o cada reactivo vale 1 punto. O si algunos valen más o otros, tendríamos que especificar uno por uno cuánto vale cada uno de ellos. Aquí hay otra cuestión importante, que se verifica una sola evidencia y o característica. En ocasiones me he topado con algunos exámenes donde se hacen 2 preguntas en una. Entonces, esto no debe de ser, ¿verdad? En ocasiones preguntan, por decir, la carta descriptiva debe de traer objetivo y también debe de traer la ficha bibliográfica. Entonces, ya estamos preguntando 2 cosas, ¿verdad? Entonces, puede ser que una sí la pueda traer y otra no. Entonces, siempre es importante solamente verificar una sola característica por cada reactivo. Los instrumentos de evaluación. Dice que las claves de respuesta para el evaluador elaboradas. Entonces, tenemos que tener nuestros 3 instrumentos de evaluación. Recordemos que vamos a hacer una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación final. Entonces, de esas 3 tenemos que tener su clave de respuestas. Debe de contener las respuestas definidas como correctas y debe de indicar la ponderación de cada reactivo, señalando el puntaje total esperado. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el mínimo deseable, por decirlo así? También lo tenemos que indicar. El instrumento para la evaluación de la satisfacción del curso. Entonces, este instrumento de evaluación para la satisfacción del curso es con el cual el participante va a evaluar la calidad del curso que nosotros le estamos impartiendo. Y este también debe de contener espacio para registrar el nombre del curso. También debemos de registrar se debe de registrar el nombre del instructor. Y vemos que no trae que debemos de tener espacio para registrar el nombre del participante. ¿Por qué? Porque se recomienda que ésta sea anónima para que el participante pueda expresarse libremente sin que perciba que puede haber una cierta consecuencia si coloca su nombre. ¿Okay? También se enuncian las instrucciones generales de aplicación. Se señala la escala de estimación del nivel de satisfacción del curso y debe de incluir los reactivos sobre las características del evento, incluye los reactivos sobre el contenido del curso, incluye los reactivos sobre los materiales didácticos empleados y incluye los reactivos sobre el desempeño del instructor y contiene los espacios para el registro de documentos. Entonces, en los formatos que se les hicieron llegar mediante correo, contamos con ejemplos de estos instrumentos que ya cubren esas características, ¿verdad? Ustedes ya únicamente tendrían que adecuarlos a colocar las preguntas que ustedes van a estar manejando. Okay. Estos instrumentos deben de tener o deben de ser
tienen que tener validez. ¿Qué es la validez? Que garantiza que se consideren todos los contenidos que se busca evaluar y que la muestra de contenido que se utilizó para integrar el instrumento es representativa. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros indicamos que el alumno sacó 10, es porque realmente logró la comprensión o alcanzó al 100% el objetivo general que nosotros estamos marcando. Y si sacó 5, pues logró el 50% del objetivo. Entonces, este grado de validez nos debe de garantizar el nivel en que se alcanzó el objetivo. Y la confiabilidad, pues es de que las veces que apliquemos estos instrumentos de evaluación en condiciones similares, nos debe de dar resultados similares. ¿Qué quiere decir? Me he topado con algunos instrumentos de evaluación, sobre todo aquellos de opción múltiple, que aunque yo no tome el curso, lo puede uno contestar y nada más deduciendo mediante razonamiento, se puede determinar cuál es la pregunta correcta, ¿verdad? Entonces, tome o no tome el curso, pues puedo sacar 10. Entonces, esto ni me da validez, ni me da confiabilidad. Entonces, yo tengo que asegurarme de que estos instrumentos me den validez y también sean confiables. ¿Y qué puedo utilizar? Recordemos que tenemos lo que son las guías de observación y listas de verificación y lo que son los cuestionarios. Cuando yo voy a evaluar lo que es una habilidad o una destreza, tengo que utilizar mi guía de observación. Y cuando yo voy a evaluar un conocimiento, puedo utilizar lo que es un cuestionario. Y cuando voy a evaluar un producto, puedo utilizar lo que es una lista de verificación. ¿Ok? Entonces, es como voy a estar utilizando los diferentes tipos de instrumentos de evaluación. Los cuestionarios, podemos agrupar en cuestionarios todo lo que hay como estructurado y no estructurado, los que son de opción múltiple o de opción única. Lo que es por complementación, preguntas y respuestas breves, preguntas de respuestas extensas, lo que es la relación de columnas, afirmación, razón, sí, no, por qué, lo que es verdadero y falso, lo que es un ensayo, ordenación de procesos, entre otros, ¿no? O sea, todo eso lo vamos a englobar en cuestionarios. Y recordemos que el cuestionario es para evaluar conocimientos, o sea, cuando vamos a estar evaluando conocimientos. Los principios para la elaboración de los reactivos. Nos dice que estos reactivos de respuesta estructurada presentan soluciones esperadas únicas y establecidas de antemano. Sirven para identificar fácilmente si el candidato cumple o no con dichas respuestas. Entonces, es cuando hablamos de una respuesta estructurada. Reactivos de respuesta no estructurada. La solución esperada puede ser viable y no estar previamente estipulada. La valoración de la respuesta implica un análisis de experto, ¿verdad? Entonces, ya requiere mayor análisis. Se debe de utilizar un lenguaje comprensible para los participantes al elaborar los reactivos. Debemos redactar de manera clara y sencilla, evitando la utilización de negaciones. Es también importante, no debo de redactar mis preguntas con una negación, ¿verdad? Porque si yo pongo, ¿verdad que no es necesario prestar atención? Entonces ya entra una confusión. No es necesario prestar atención. Entonces siempre tengo que colocar o no debo de colocar una negación en mis preguntas. Siempre la tengo que hacer de manera afirmativa. Cada reactivo debe referirse solo a una característica a evaluar, que fue lo que indicamos hace ratito, y contar una sola respuesta correcta, expresión o demostración posible. Aquí me he topado en algunos exámenes que son hasta para ingresar al bachillerato, donde no se está cumpliendo con este criterio. ¿Qué es lo que pasa? En una pregunta ponemos más de una posible respuesta correcta. Por ejemplo, vamos a preguntar, ¿qué día es hoy? Inciso A, 23 de noviembre.
Inciso B, hoy es martes. Inciso C, hoy es jueves. Inciso D, inciso A e inciso B. Entonces, ya tenemos 3 respuestas que pueden ser correctas, porque el inciso A, pues realmente hoy es 23 de noviembre, el inciso B, pues también hoy es martes, y el inciso D, donde puede ser, pues inciso A y inciso B, ¿no? Entonces, eso no lo permite el estándar, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que contar con una sola respuesta como correcta. Entonces, si utilizamos opción múltiple, todas las demás no deben de ser correctas. Ok. Hasta aquí, ¿alguna inquietud, alguna duda, algo que no haya quedado claro, ya sea de los principios de andragogía o de los instrumentos de evaluación? Todo bien, ok. Muy bien. Entonces, esto de los instrumentos de evaluación es importante que recordemos que tenemos 3 tipos diferentes de instrumentos. Recordemos que son las guías de observación, los cuestionarios y las listas de verificación. ¿Cuándo voy a utilizar la lista de verificación? Cuando vaya a evaluar un producto. ¿Cuándo voy a utilizar la guía de observación? Cuando voy a evaluar hábitos, valores y costumbres. ¿Cuándo voy a utilizar un cuestionario? Cuando evalúe conocimientos. Y vamos a tener 4 o 3 momentos de aplicación de los instrumentos de evaluación. Vamos a tener la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación final. Y adicional a estas, vamos a tener la evaluación de satisfacción del curso. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante sobre esta parte de las evaluaciones. Después tendremos ya el elemento final de nuestro estándar, que es cómo vamos a diseñar lo que son nuestros manuales de formación de capital humano de manera presencial. Entonces, tenemos 2 manuales prácticamente, lo que es el manual del instructor y el manual del participante. Son muy similares estos instrumentos, aunque tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, el manual del participante debe de incluir el nombre del curso, debe mencionar el nombre de las personas que diseñó el curso, contiene el índice del curso, contiene la presentación del manual, contiene la introducción, señala el objetivo general del curso acorde a la carta descriptiva, señala también los objetivos particulares de acuerdo a la carta descriptiva, va a desglosar cada uno de los temas, va a indicar las fuentes de información documentadas o tomadas de internet, se presenta en formato digital o impreso y no debe tener errores ortográficos. Aquí es importante a qué nos referimos con la presentación del manual. La presentación del manual es donde vamos a indicar cómo va a operar o cómo va a funcionar nuestro manual, si lo vamos a estar utilizando durante el curso, si lo voy a tener que utilizar antes, si es importante que realice los ejercicios o no realice los ejercicios que se estipula, en qué momento los voy a estar realizando. Entonces, en esta presentación del manual no voy a hablar en sí del tema de mi curso, sino voy a hablar del propio manual, ¿verdad? Cómo funciona, cómo opera, cuál es el propósito de mi manual. Entonces, aquí dice, la presentación del manual del participante debe estar elaborada, debe de contener también la bienvenida al participante, debe de ofrecer las recomendaciones acerca de la forma de utilizar el manual y describe cómo está organizado nuestro manual. La introducción del manual del participante, ahora sí, esta va a contener lo que es un resumen de todos mis temas. Vamos a señalar el beneficio que el curso aporta a los participantes, ¿ok? Entonces ya vamos a estar apoyándonos desde aquí de los principios de andragogía, ¿verdad? Les vamos a decir qué beneficios para crearles el interés por aprender. Establece el enfoque didáctico del curso y es congruente con los objetivos de aprendizaje. Los temas a desarrollar del manual del participante deben de corresponder con la carta descriptiva, son congruentes con los objetivos, se mencionan los objetivos particulares y también los específicos y están desarrollados de lo simple a lo complejo.
se describen las actividades necesarias para el desarrollo del tema y contienen la síntesis y o conclusiones del contenido de los temas, incluyen una forma de evaluación por tema. Las fuentes de formación documental o tomadas de internet del manual del participante deben de corresponder también con los objetivos del curso, especifica el nombre del autor, señala el año de publicación. Si lo tomamos de internet, debemos de indicar la fecha de acceso al documento, debemos también indicar el título de la obra, referir la editorial o la URL y señalan el país de origen de la obra. Entonces, esto es lo referente al manual del participante. Y el manual del instructor es muy similar, también debe de incluir el nombre del curso, también el nombre de la persona que diseñó el curso, contiene el índice, cuenta con una introducción, pero aquí ya va a incluir todo lo que es nuestra carta descriptiva, describe los requerimientos del lugar de capacitación, contiene las sugerencias para desarrollar los temas, incluye el instrumento de evaluación, también incluye las claves de respuesta de los cuestionarios, señala las fuentes de información documental y o temas de internet, se presenta de manera digital y o impresa y se presenta sin errores ortográficos. Ok. La introducción del manual del instructor está elaborada, explica el propósito del manual, expone la estructura del curso, expone la modalidad del curso, si es presencial, en línea, tutoriado, autodidacta o mixto. Los requerimientos del lugar de capacitación deben de señalar las características del lugar, mencionar el material de apoyo, especifican los equipos y proporciona las recomendaciones de uso del material. Y los temas del manual del instructor deben de corresponder con lo que se habla en la carta descriptiva, ofrecer sugerencias de apoyo, describen las técnicas y actividades que se van a desarrollar, describen también la forma, criterios y tiempos de evaluación para cada tema. Las fuentes bibliográficas pues deben de ser prácticamente como el manual del participante. Entonces, con estos dos estamos terminando con lo que marca el estándar 301. Ahorita lo que vimos fue mucha teoría. Es un poquito complejo, ¿verdad? Tratar de aprendernos todos en este tiempo. No es necesario aprenderlo de memoria, simplemente que lo comprendamos. Lo importante, como les mencionaba ayer, que empecemos ya a tratar de ir llenando lo que es nuestra planificación o nuestro documento de planificación del curso, porque ya con vamos a ir aterrizando todo lo que hemos estado viendo aquí. Recordemos que la primera tarea es determinar el objetivo con los 4 verbos de nuestro curso que vamos a impartir para nuestro proceso de certificación. ¿Ok? No sé, ¿alguna inquietud sobre estos temas que vimos ahorita al terminar? Lo que son los instrumentos de evaluación o cómo conformar lo que son los manuales, ya sea del instructor y del participante. Adelante, Oscar. Nada más una pregunta, Carlos. Ok, estos videos, porque necesito volver a recordar todo lo que vimos hoy. Ajá. Estos videos, ¿los puedo bajar yo a mi PC? Sí, estos videos se les mandó por WhatsApp, ¿verdad? Lo tienen ustedes por WhatsApp y es la liga, pues es prácticamente una página de YouTube y ahí lo puedes tú ya abrir o descargar a tu computadora, ¿no? Sin ningún problema. Sí, para poderlo releer y comprender y entonces empezar a armar mi carta. Sí, la carta, que realmente lo recomendable también es que leamos un poquito los manuales. Hay un manual del 301 y hay un manual del 217 que tienen más información de lo que hemos tocado en estos videos.
Entonces, esos sí son importantes también que lo leamos para tener un mayor sustento y no tengamos ningún problema en el momento de las evaluaciones. Pero no nos limitemos, a lo mejor si no tenemos el tiempo de ver todo el video, de repasarlos o estudiar, como quiera tratemos de avanzar. Realmente la carta descriptiva no son tan compleja y ya si tenemos algún detalle a qué se refiere, muchas veces lo solventamos más rápido si me mandan un WhatsApp, me echan una llamada, lo solventamos más rápido que si lo quieren ver en qué parte del video fue donde tocamos ese punto, para que también sea un poquito más ágil y siéntanse con la libertad en cualquier momento, pues nos organizamos por WhatsApp para hacer una llamada y ustedes rápidamente puedan avanzar. ¿Sí? Gracias. No, Gracias. por nada. Ok, ¿alguna inquietud, Salvador? Está bien, mira, bueno, la duda que tengo tiene que ver con lo que comentaba ahorita nuestro amigo Oscar, sobre el material, básicamente. O sea, yo para armar, más o menos entiendo esto. Yo alguna vez estuve trabajando en una universidad y para ver los reboes y todo eso, pues más o menos estoy viendo que tiene algo muy similar a lo que tiene que ver. La cosa es que yo quiero aterrizar mi curso, pero sí me gustaría tener un material más, ahora sí, casi que me lleve de la mano, ¿no? Porque sí es un poco complejo, o sea, algunos puntos sí están un poquito complejos, no difíciles, complejos nada más. Pero sí, yo me refería también al material, básicamente nada más. Ok, sí, como les comentaba, por decir, en el material que se les mandó, donde tenemos ya todos los formatos prácticamente, los voy a abrir aquí nuevamente. Ya ustedes tienen todos estos formatos y, por decir, este es el principal. Aquí en la planeación viene totalmente en blanco. Tenemos como una guía donde se dice de manera muy breve qué es lo que debemos de colocar en cada uno de estos espacios y también tenemos un ejemplo de cómo llenarlo. Entonces, apoyándonos con estos 3 documentos, es un poquito más fácil irlo siguiendo. Y cuando nos atoremos en esta parte y si no lo encuentran rápido en el manual o en el video, pues también de manera, podemos hacer una llamada, una conferencia, o muchos me los preguntan por WhatsApp y se los responde por WhatsApp, como se les haga más fácil a ustedes, para continuar con el llenado de esto. Y realmente es sencillo, ya teniendo este documento lleno, ya tenemos más del 85% del avance. Ya con esto lleno tenemos más del 85% del avance y para concluir ya sería prácticamente pasar lo que pusimos aquí en los demás formatos. Entonces no es complejo. Esta parte de la teoría a veces sí abruma un poquito porque sí es mucha información realmente, sin embargo no nos afecta para poder elaborar de manera adecuada nuestros productos. Y recordemos también que previo a presentar la evaluación final, yo les voy a dar una pequeña guía, ¿verdad? Con la información ya concentrada de lo que vamos a ocupar para el cuestionario, para que nos enfoquemos en esos puntos y no vayamos a tener ningún inconveniente al presentar el cuestionario. Entonces, ahorita es de manera general, de manera informativa, que ustedes conozcan cuáles son los puntos en los que tenemos que ir repasando más, ¿verdad? Y también esto, con la experiencia, es como lo vamos a lograr realmente aplicar al 100% en nuestros cursos. Porque al principio, aunque lo coloquemos en nuestra carta descriptiva, no es tan fácil aplicar, por decir, las técnicas que vimos ahorita de andragogía. No es lo mismo conocerlas a aplicarlas, ¿verdad? Ya después para aplicarlas, sí lo vamos a hacer mediante la práctica, lo vamos a ir desarrollando un poquito mejor. Pero bueno, lo importante es que lo vamos comprendiendo y más adelante pues ustedes lo irán estudiando. Ok. Enoch, ¿algo que agregar? Sí, justamente esa lámina de las técnicas de andragogía pasó muy rápido. No sé si la pudiera ver porque ni siquiera las alcancé a captar. Son varias, Parte, son varias de los principios de andragogía. pero en uno de los principios que era el de la autopercepción como adulto,
Ajá, el autoconcepto. Autoconcepto. Que creo que aquí tenemos un papel de experiencia de los... El autoconcepto de los adultos. Ajá, y acá vi que decía que algunas... Tenemos, es esta, la necesidad del saber. O sea, para nosotros como adultos, para poder aprender, tendríamos que estar conscientes que necesitamos aprenderlo, ¿verdad? Que necesito aprender. Sí. Después viene el autoconcepto de adulto, donde todos ya nos creemos que conocemos ciertas cosas. Entonces, sí. No nos gustan que nos traten también como adultos. Entonces, muchas veces como instructores nosotros cometemos errores de no tratar como adultos, sino como estudiantes o como adolescentes, y creamos ahí ciertas barreras que en vez de motivar al aprendizaje, pues vamos a desmotivar al adulto para aprender. Entonces, nos dice aquí, ten en cuenta que yo estás trabajando con adultos, ¿no? Prácticamente. Después, el papel de las experiencias de los adultos. Este papel nos puede jugar a favor o en contra. Mientras más grande sea el adulto, pues tiene más experiencias, ¿verdad? Por haber vivido más tiempo. Pero también puede tener conceptos erróneos a lo que nosotros queremos de enseñar. Entonces, tendríamos que jugar con esas experiencias previas para las positivas, utilizarlas a nuestro favor, o las que van encaminadas al conocimiento que queremos nosotros impartir, utilizarlas a nuestro favor, pero aquellas que se opongan, entonces tendríamos que cambiar o hacer cambiar de opinión o de idea al participante, ¿verdad? Entonces pero tenemos que estar consciente de que él ya va a tener una experiencia previa de lo que vamos a estar nosotros manejando. Después nos dice la disposición para aprender. Tenemos que crear esta disposición de aprendizaje, que va muy de la mano con la primera, que la necesidad de aprendizaje. Pero no siempre estamos dispuestos de acuerdo al momento en que nos encontramos ahora, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, si ninguno de nosotros tuviera la inquietud o la necesidad de impartir capacitación, pues por más que nos esforzáramos y lo viéramos, si no tenemos esa disposición de aprender, pues yo para qué quiero impartir capacitación si nunca voy a dar un curso. Entonces, si no tenemos esta disposición, es muy complicado que aprendamos. Entonces, nosotros como instructores tendríamos que ver la disposición que tiene el participante o crear esa disposición de aprendizaje, porque si te digo, mira, porque si tú capacitas a tus compañeros, pues entonces te voy a subir el salario, o entonces puedes cambiar de puesto, entonces ya me interesa capacitar, ¿verdad? Porque ya estoy viendo los beneficios y ya estoy haciendo una disposición para poder aprender, ¿verdad? Estoy poniendo en la disposición del aprendizaje. Y ya después viene la parte de la orientación del aprendizaje. Entonces, la orientación es prácticamente la motivación que va a tener el adulto para poder aprender, ¿no? O sea, que estar orientado. Nosotros como adultos no estamos orientados, nuestra vida no está fundamentada o alrededor de que debemos de estar aprendiendo, sino está como en nuestra mente, pues viene que tengo que estar viviendo, que tengo que estar trabajando para poder mantener o para poder sustentar ciertas circunstancias. Y no es como los jóvenes, que el joven, pues toda su vida o su centro es prácticamente el estudio. Entonces, tenemos que estar conscientes que el adulto no está orientado o su vida no gira a la orientación del aprendizaje, y tendríamos que crear una estrategia adecuada para que pueda aplicar esta, ¿no? Y por último, el adulto tiene que estar motivado para poder aprender. Entonces, prácticamente esas son los principios de andragogía. Claro que cada uno de ellos pues, se puede extender demasiado y hay mucho más, ¿verdad? Porque recordemos que es una ciencia de la educación para adultos. Estos únicamente los principios fundamentales que nos pide el estándar, conocerlos, ¿no? Prácticamente. No sé si se aclaré la inquietud. Sí, bueno, estuvo bueno el repaso. Es que había un párrafo específico que no me acuerdo en qué lámina era, donde decía, algunas técnicas son estas y esas técnicas se me fueron, pero las veo después, las checo en el video. Y no sé si esta presentación nos las podrían pasar
Si gustan, se las pasamos sin ningún problema. Si quiere, al finalizar la alineación, se manda un PDF ya con todos los videos, con un link de acceso a todos los videos para que lo tengan concentrados, y en ese mismo les podemos mandar también la presentación tanto del 301 como de la 217. No hay ningún problema. Ok. Bueno, entonces, si no hay mayor inquietud, dejamos la sesión del día de hoy hasta aquí y nos estaríamos viendo ya mañana para empezar la 217. Con la 217 vamos a ir un poquito más rápido porque algunos conceptos se repiten, ¿verdad? Vamos a hacer nada más mayor hincapié en lo que es nuevo, pero sí les pido por favor que avancemos con nuestro objetivo, porque al finalizar lo que es el jueves, sí necesitamos ya tener algunos objetivos, porque para el jueves va a ser como terminar la alineación, pero ya empezar con los procesos de la elaboración de sus productos. ¿Ok? Y para eso, para iniciar con esos procesos, pues necesitamos ya tener el objetivo bien claro. Bueno, entonces les agradezco la atención que me prestaron el día de hoy y nos vemos mañana, igual unos minutitos antes, si pueden, de las 7, para que iniciemos todos juntos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, que descansen. Gracias. Una pregunta. Adelante, adelante. Sí, nada más si yo mañana tengo clase. Después de clase voy a iniciar con esto, con los objetivos. Si tengo alguna duda, ¿te puedo contactar? Claro que sí. Yo, por decir, mañana, la mañana la tengo libre y por la tarde tengo algunas reuniones, pero puedo checarlo por el correo o puedo tomarme un tiempo, no hay ningún problema. O sea, a la hora que tengan la inquietud, pues, me contactan por WhatsApp y ya si yo les puedo, o si podemos hablar y ya les regreso la llamada o cualquier cosa, ¿no? Pero ahora que ustedes puedan, o sea, realmente tengo esa libertad de acomodar el tiempo, ¿no? Bien, muchas gracias. No, por nada. Bueno, entonces nos vemos mañana y espero también sus llamadas y sus dudas. Hasta mañana, que descansen. Mañana, con favor de Dios, hasta mañana, Salvador.